Hola chicos, ¿cómo están? Acá les envío el video que les prometí que les iba a hacer sobre funciones cuadráticas y ecuaciones de segundo grado, que serían los temas que involucraría el trabajo práctico de etapa diagnóstica. En primer lugar, vamos a empezar diciendo que es un polinomio de segundo grado. Un polinomio de segundo grado es un polinomio que tiene grado 2. Habíamos dicho que el grado se identificaba por el exponente. El mayor exponente del polinomio indicaba el grado. ¿Sí? Entonces decimos que los polinomios de grado 2 tienen esta forma, ya que siempre va a tener un número multiplicado al x cuadrado sumado un número multiplicado a la x y un número independiente. Tenemos que tener en cuenta que a siempre va a ser desigual a 0 para que nos quede un polinomio de grado 2, porque si a es igual a 0 nos va a quedar una lineal, ¿no? Nos va a quedar un polinomio de grado 1. Bueno, de los polinomios de grado 2, cuando los tenemos en función de dos variables, una función que va de una variable a la otra, decimos que es una función cuadrática, ¿no? Cuando tenemos un polinomio de grado 2 igualado a una función, decimos que es una función cuadrática. Ahora, cuando nuestro polinomio lo igualamos a un número, acá lo que puse acá era número, decimos que es una ecuación de segundo grado. Muy bien. Bien, una función cuadrática una función cuadrática y cualquier polinomio tiene un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. ¿Sí? El término cuadrático decimos que es el que acompaña al x cuadrado. El término lineal es el que contiene a la que está como x a la 1, ¿no? Por eso le llamamos término lineal. Y el término independiente es el que no depende de ninguna x, por ende no tiene ninguna x acá, ¿sí? Una vez que analizamos el término cuadrático, o sea, el valor del término cuadrático, el coeficiente, es decir, nosotros lo que analizamos es este a. Lo que analizamos es si nuestra a es positiva. Nuestro vértice va a ser mínimo, ¿no? Porque va a estar acá abajito. ¿Sí? Y nuestras ramas se van a ir para arriba. Las ramas hacemos referencia a las partes de la parábola. ¿Sí? Cuando nuestra A es negativa, nuestro vértice es máximo, porque está arribita de toda nuestra función. ¿Sí? Y nuestras ramas se van a ir para abajo. ¿Sí? No es mucho más que eso. Nuestro vértice decimos que es un punto. Entonces, como todo punto tiene coordenadas x y coordenadas en y, para calcular nuestra coordenada en x tenemos esta formulita, que es menos b sobre 2a. Este b y este a lo sacamos de acá, ¿no? A va a ser el coeficiente del término cuadrático, b va a ser el coeficiente de nuestro término lineal y c va a ser nuestro término independiente. ¿Sí? Esto anótenlo y recuérdenlo. Bien, entonces, por ejemplo, cuando yo tengo mi función 3x al cuadrado menos 6x, decimos que nuestra a va a ser 3, nuestra b va a ser menos 6 y nuestra c va a ser 0, porque no tenemos término independiente. Esto nos quedaría reemplazado en nuestra fórmula que tenemos acá, nos quedaría de esta forma. Nos quedaría menos
b, que b era menos 6, así que nos queda menos menos, 2 por a, que era 3, entonces nos queda 2 por 3. Acá nos quedan los resultados, entonces nos queda que nuestra coordenada en x de nuestro vértice va a ser 1. Y ahora, para calcular cualquier número que pertenezca a la función teniendo en cuenta la variable dependiente que es x, o sea, cuando nosotros tenemos el valor de x, lo único que tenemos que hacer es en nuestra función reemplazar la x por ese valor que nos da. Es decir, sacar la imagen del valor que nos da el b de x. Esto nos quedaría así, porque reemplazaríamos a la x por 1, me quedaría 1 al cuadrado, y nuestro 1 acá en la x, si me quedaría por 1 por 6, entonces esto de acá me daría 3 por 1, menos 6, sería 3 menos 6, sería igual a menos 3. Eso querría decir que nuestro vértice, no me acuerdo que nuestro vértice sería igual a 1 menos 3, ¿sí? Recuerden que todos los puntos del plano tienen coordenadas en x y coordenadas en y. Muy bien. Ahora tenemos nuestro eje de simetría. ¿Sí? Nuestro eje de simetría decíamos que está dado por el valor que nos da la coordenada en x de nuestro vértice. Acá tenemos nuestro vértice del punto anterior, que lo tenemos marcado acá, es el punto A. Decimos que nuestro eje de simetría va a ser x igual a 1, ¿sí? Que sería esta línea rojita, que tenemos acá. Ahora, ¿qué es nuestro eje de simetría? Nuestro eje de simetría lo que marca es como que si yo pusiera un espejo en mi eje de simetría, se podría ver la imagen como al revés, ¿no? Si ustedes ven, cuando nosotros nos miramos al espejo, siempre nos vemos como enfrentados, ¿no? Como que estamos al revés de cómo sale en el espejo. Entonces, si nosotros vemos acá, por ejemplo, tenemos nuestro cisne, creo que es esto. Nuestro cisne, con nuestro eje de simetría, si nosotros tuviéramos un espejito, se vería así como se ve acá. Y es esto mismo que pasa con esta imagen que tenemos acá, ocurre con nuestra parábola, ¿no? Nosotros si vemos esto de acá, si nosotros lo vemos, lo pudiéramos proyectar, este punto de acá está a la misma distancia del eje de simetría que este. Entonces este como que se va para acá, y este para acá, y así sucesivamente. Entonces no querría decir que esta rama de la parábola es simétrico respecto de este eje con esto de acá. Eso quiere decir que están a la misma distancia, que se da este efecto que es como de espejo, como pasa en esta imagen que tenemos acá con los signos, con el cisne. Bien, ahora tenemos la intersección con los ejes, que las tenemos en todas nuestras funciones. En el caso de la ordenada al origen, lo que representa es cuando x es igual a 0, ¿sí? Entonces representa la intersección con el eje y, ¿sí? Que es este puntito que marcamos acá. Si nosotros tenemos nuestra parábola que sigue así, este punto en donde se corta el eje y, este puntito, esta es nuestra ordenada al origen, ¿sí? Y se calcula reemplazando el x por 0. Por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado igual a x al cuadrado, lo que hago es y igual a 0 al cuadrado. Entonces me quedaría que y es igual a 0, por lo tanto mi ordenada al origen, como es un punto, va a ser un punto 0, 0. ¿Sí? En las raíces pasa como al revés, ¿sí? Nosotros vemos el punto donde mi parábola corta al eje y, al eje x, perdón. Entonces,
Para sacarlo, eso se ve gráficamente, para sacarlo analíticamente lo que hacemos es hacemos igual a 0 o f de x igual a 0. Entonces, lo que se nos plantea acá va a ser siempre una ecuación de segundo grado, ¿sí? Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, en el caso que tengamos igual a 9x más x al cuadrado, va a quedar 0 igual a 9x más x al cuadrado, ¿sí? Y esto se va a resolver con los métodos que ahora más adelantito voy a explicar, que son los métodos para resolver ecuaciones de segundo grado. Bien, ahora tenemos la gráfica, ¿sí? Nosotros vamos a usar de ejemplo la función f de x igual a x al cuadrado menos 1, ¿sí? Yo acá los tengo anotados, o sea, de uno después de que hace todo el análisis, me quedaría que mi vértice va a ser igual a 0 menos 1, mi eje de simetría va a ser igual a 0, x igual a 0, mis raíces van a ser más menos 1, y mi ordenada al origen va a ser igual a 0 menos 1, ¿sí? Entonces lo que hago, una vez que tengo todos estos datitos, lo que hago es empezar a observar, a analizar dónde están mis datos, ¿sí? Grafico primero mi ordenada al origen, sería mi punto que está acá, porque tengo en 0, en x, 1 en y, me muevo hasta acá. Después marco mis raíces, que decimos que las raíces son cuando x es igual a 0, entonces decimos, cuando y es igual a 0, entonces me queda y igual a 0, y ahí me muevo 1, porque decimos que es más 1, y menos 1, este valor de acá. Después tenemos ordenada al origen, raíces, marcamos nuestro eje de simetría es x igual a 0, por lo tanto es el eje y. Entonces nuestro eje de simetría, si lo graficaríamos, estaría acá, ¿sí? Entonces, algo de lo que yo recomiendo, porque una forma de graficar las funciones es hacer tabla de valores, que tabla de valores es hacer esto, y marcar valores acá, y reemplazarlos en nuestra función. Yo lo que digo siempre es, de nuestro eje de simetría tomamos 2 valores o 3, con 2 valores generalmente está, para un lado, entonces por ejemplo en este caso sería 1, que ya lo tenemos, así que no lo tenemos que calcular, 2 y 3. Y sabemos que como el eje de simetría me dice que como que los puntos que están de este lado se repiten de este lado cuando están a la misma distancia, eso quiere decir que si a una distancia 1 está este punto, a una distancia 1 para acá va a estar este otro punto. Eso quiere decir que si yo hago 2 al cuadrado menos 1 va a ser igual a 4 menos 1, 3. Eso quiere decir que para 2 y va a valer 3. Entonces va este punto de acá. Este punto de acá, que está a 2 distancias de 3, va a estar a 2 distancias para acá. Este valor también va a pertenecer a la parábola. Entonces como que yo sé que el valor de 2 va a ser igual que el valor de menos 2. Y el valor de 3 va a pasar exactamente lo mismo. Va a quedar 3 al cuadrado menos 1, va a ser igual a 9 menos 1, 8. Entonces me queda para 3, 8. Y le pasa exactamente lo mismo. Hago 3 acá, 3 para acá. ¿Sí? Es por una cuestión de que la función que me quede lo más parecida al comportamiento de la función. O sea, que el gráfico me quede lo más parecido al comportamiento de la función que yo necesite. Si ustedes ya pueden hacer los gráficos, les quedan parecidos al comportamiento de la función, no es necesario que hagan esto, ¿sí?
pero es como una técnica para poder graficar la función. Una vez que tenemos nuestros puntos, tenemos nuestra eje de simetría, sabemos el comportamiento de nuestra función, lo único que hacemos es simplemente trazar. ¿Sí? Y esta parábola representaría mi f de x. ¿Sí? No es mucho más que eso lo que hay que hacer en las gráficas, ¿sí? Bien, ahora con las ecuaciones de segundo grado, lo que tenemos es como tres casos que se dan bastante generales, que es cuando b es igual a 0, eso quiere decir que no tenemos un número multiplicado por la x. Entonces cuando tenemos esto, lo único que hay que hacer es despejar, como ya sabíamos de las ecuaciones. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando mi x al cuadrado pasa como raíz, va a módulo, ¿sí? Es lo único que tenemos que tener en cuenta para que eso me dé los valores, ¿no? Muy bien. En el factor común, cuando c es igual a 0, cuando no tenemos término independiente, podemos sacar factor común. Así que simplemente analizamos cuál es el factor que aparece en nuestros dos términos, que en este caso sería x. Lo sacamos afuerita, decimos, y es como que le restamos, por decirlo de alguna forma, no es lo que pasa, una x a cada término. Entonces a x al cuadrado le sacamos una x, me queda la x solita, y a la x solita le sacamos una x, entonces me queda un 1. Entonces acá me queda igual a 0. Entonces una vez que tengo esto establecido como un producto, lo que hago es que planteo que x es igual a 0 o que x más 1 es igual a 0. Entonces, bueno, esto seguimos, me queda menos 1, x es igual a 0 o x es igual a menos 1. Estas son las dos soluciones o las dos raíces de mi función cuadrática, en el caso de que fuera una función cuadrática, o mi solución a mi ecuación de segundo grado. Después tenemos la fórmula de Bhaskara, que creo que por ahí todos la saben aplicar. Sabemos que este a, b y c lo sacamos de esa función que pusimos al principio, esto de ax al cuadrado más bx más c. Hay que recordar que esto siempre tiene que estar igualado a 0. En el caso de que yo tenga una ecuación en la que no está igualada a 0, que está igualada a 2 o cualquier cosa, lo que tenemos que hacer es juntar todo lo que tenemos de un solo término y dejar igualado a 0. La fórmula de Bhaskara es esta, no es mucho más que esto, y es aplicar, reemplazar en la fórmula y hacer cálculos. Muy bien, la fórmula de Bhaskara, como vemos, tiene acá una raíz. Entonces, lo que está dentro de la raíz, en el radicando, se llama discriminante. No me entra acá. Discriminante. No me entró tampoco. Bueno, el discriminante me indica qué tipo de solución tiene, ¿sí? Si tiene... Hay que tener en cuenta que esto es una raíz, entonces no existe raíces de números negativos, por lo tanto, cuando el discriminante es un número negativo, esto no tiene solución. ¿Sí? Cuando el discriminante es igual a 0, tiene solución única. Y cuando mi discriminante
es un número positivo, tiene dos soluciones. Acá decimos que Bhaskara se utiliza cuando A, B y C son desiguales a 0. Eso quiere decir que es cuando yo tengo como mi ecuación toda completita, ¿sí? Porque cuando tenemos estos casos, también se puede usar Bhaskara, pero como que es más complicado, como que nos conviene mejor hacer un factor común en este caso y despejar en este caso que hacer toda la fórmula de Bhaskara, que por ahí es mucho cálculo para algo que sale más sencillo por otro lado, ¿sí? No es mucho más que eso, el trabajo práctico, espero que se entienda la explicación. Saben que no tengo problema en resolver sus dudas y cualquier cosa que necesiten me consultan. Todavía estoy corrigiendo los trabajos, los que me mandaron, así que ya creo que mañana ya me pondría al día con la entrega de trabajos. Creo que daríamos una semanita más para esto. Yo cuando me ponga al día con la entrega de trabajos voy a mandar la tarea correspondiente al tema nuevo porque estaría ya cerrado. Recuerden que este trabajo tenía una nota conceptual, no es una nota que afecta a la nota de la materia, sino que era una nota para ver más o menos cómo íbamos o por dónde íbamos. Y que también es importante que ustedes hagan, vean las tareas y vean si entienden, así me dan tiempo a mí para responder a sus dudas, porque si no, o sea, si ustedes me plantean como las dudas que tienen un día antes de entregar, no tengo tiempo a armar audiovisuales o lo que sea que es necesario para que ustedes entiendan, ¿sí? Así que después voy a plantear algunas pautas para el trabajo tanto virtual como presencial, así no volvemos a tener inconvenientes o malos entendidos en lo que sigue la cursada. ¿Sí? Saludos chicos, que les vaya bien.